Antes de volver a vivir, tuvo que devenir el fin de la pesadilla. El encontrarnos entre ruinas y cenizas, pero libres al fin. Mientras tanto, había algunas válvulas de escape, como el deporte, con muchos nombres y muchos ídolos. La política trajo cambios vertiginosos en la primera parte de esta década. Todo tenía sabor entre quijotesco y mesiánico, hasta la idea de poblar al país con refugiados laosianos y vietnamitas. Porque para poder entender los días claves de nuestra realidad actual, se impone tener permanente conciencia del desastre sufrido. Porque cuando se hace difícil tomar decisiones, es reconfortante saber el infierno que quedó atrás. Porque para no ser simplistas, hay que aprender a discernir entre lo negativo y positivo, que pese a todo se logró. Años del final del denominado Proceso de Reorganización Nacional. Años en los que el deporte era una de las pocas emociones placenteras permitidas. Años de la consagración definitiva de una figura como la yoqueta Marina Lescano, muñeca para sus admiradores. Años en los que el automovilista Lola Reutemann alcanzaba la fama mundial, aunque los triunfos le fueran esquivos. Autódromo de Jacarepaguá, una tierra que para Reutemann siempre fue promisoria en cuanto a triunfos. 29 de marzo, una largada realmente espectacular. Piquet que parte con gomas lisas, lloviendo, y comete un gran error. Bueno, yo considero que en Brasil comienza un poco el problema reglamentario que va a tener grandes consecuencias durante todo el año, es decir, el sistema hidroneumático. O sea que Piquet fue tremendamente superior a todos nosotros. No creo que haya demostrado todo lo que el potencial del auto tenía en las pruebas de clasificación, y con la famosa altura, los coches estaban realmente con el mismo efecto suelo del año anterior, prácticamente igual. Y el hecho de que haya llovido en Río, yo no lo critico a Piquet del hecho de haber largado con slick, porque que llueva en Río durante 3 horas o 4 horas es una cosa verdaderamente inusual, ¿no es cierto? Pero, en fin, llovió, él eligió las slicks, y a posteriori nos enteramos que eligió slicks también porque tenía un poco de temor de que el auto no iba a dar la altura reglamentaria cuando la carrera terminase. Hablabas de los 7 segundos de diferencia que había que haber en según el contrato. ¿Vos lo podías ver? ¿Sabías la diferencia que llevabas a Jones? Entonces ahora cuando empieza a terminar la carrera, ahora sí, porque es la carrera que todo el mundo piensa que se desata una serie de problemas. Gana Reutemann 2 horas 23 minutos 23 segundos 66 centésimos. Años en que los grandes premios de Fórmula 1 todavía se organizaban en Buenos Aires. Y a la frustración de ver terminar la carrera deportiva de Reutemann sin coronarse nunca campeón mundial, se le contraponía el título logrado por el seleccionado juvenil en Japón. El astro indiscutido ya era Maradona, cuyo millonario pase a Boca Juniors ocupó títulos de primera plana.
Menotti en el seleccionado y Labruna en River Plate eran los técnicos de moda. Pero para muchos llegó otra frustración deportiva: el descenso a Primera B de uno de los grandes, San Lorenzo. Galíndez volvía a ser campeón mundial de los medio pesados. Nada hacía prever su trágica muerte en una carrera de autos. Y también surgió otro campeón mundial, pintoresco, boxeador, poeta y cantor. Yo un poco como que había tomado la posta de demostrar que los boxeadores éramos tan seres humanos como los doctores o como no sé, como los campesinos o como los oficinistas, y que como tales nos cabía o nos cabe cualquier inquietud y la capacidad de realizarla, de desarrollarla. Si bien es cierto que nuestro medio se nutre de un estrato social económicamente pobre, eso no quiere decir que seamos básicamente brutos. Lo que sí significa es que hemos tenido muy poca posibilidad de acceder a un estudio, a una educación de escuela, porque de pronto una educación natural, de respeto, de orden, de valores, la tenemos de por sí, ¿no? Conocemos el frío, conocemos el hambre, conocemos entonces el valor de un abrigo, el valor del alimento. Recorremos un amplio espectro social que nos permite evaluar con conocimiento de causa el valor de cada lugar, el valor de cada persona. Hizo canciones junto a Guillermo Vilas. Publicó libros de poemas. Sus presentaciones en televisión eran cotidianas, pero sobre el ring salía a pegar y a no dejarse castigar. Así recuerda ahora su primera pelea por el título mundial, su primer gran triunfo internacional, su paso a la fama. Bueno, así fue cuando se libró el combate, que fue a las 3 de la tarde allí en Spokane. Aquí no sé qué hora era. Bueno, le pegué mucho. Realmente yo había prometido antes del combate, y lo había prometido de veras, pegarle una paliza como nunca se hubiera imaginado recibirla. Y bueno, por esas cosas de las fijaciones de uno cuando uno está bien, trabajando bien, fue así, le pegué mucho. Y cuando quise despedirme de él, me enteré que lo habían trasladado de inmediato a Seattle, a donde él pertenecía, porque estaba en estado de shock, no dejaba de temblar, y había dicho justamente que jamás iba a volver a exponerse a recibir una paliza semejante. Eso se nos mezcla bastante a los boxeadores, porque si bien por un lado era macanudo la rúbrica a un logro, yo me había comprometido con hacer justamente eso, y él decía que yo había cumplido, que lo había logrado, pero a ese precio el sabor es un poco agridulce, más bien un poquito amargo. Y eso es lo que recuerdo del 9 de agosto.
Mientras la obstinada tablita que regulaba el valor del dólar seguía permitiendo gozar de la traicionera plata dulce, la economía argentina se deslizaba cada vez más hacia la bancarrota. Grupos económicos que se derrumbaban, imperios que caían. Todo el mundo especulaba con la inflación. Bancos intervenidos, fábricas cerradas, deuda externa multiplicada a límites insospechados. En ese entorno, el proceso rechazó el boicot cerealero que los Estados Unidos querían imponer contra Rusia. Varios millones de toneladas de cereales fueron vendidos a pesar de las iras de Washington. En medio de crecientes protestas de empresarios, trabajadores, comerciantes y políticos, José Alfredo Martínez de Hoz se ufanaba en el que sería su último discurso. La política económica, decía, aplicada desde marzo de 1976, ha permitido volver a darle a la Argentina voz y posición en el mundo, y ha podido dar pleno ejercicio concreto y nuevo cinglero de su poder soberano en un contexto internacional complejo. 16 días después, José Alfredo Martínez de Hoz dejaba su puesto en manos de Lorenzo Sigó, aquel que dijera que los que apuestan al dólar perderán. Eran los días en que el general Roberto Viola se aprestaba a jurar como nuevo presidente de facto de los argentinos. El gobierno del general Videla llegaba a su fin. Antes de entregar el mando, Videla dijo: "La gestión económica deja importantes resultados y enriquecedoras experiencias". Y en el desordenado arcón de la memoria aparece también la aventura de traer a Frank Sinatra al país, emprendida por Palito Ortega. Al fin y al cabo, todos sentíamos que alguna vez los argentinos nos podíamos dar esos lujos. Y los nostálgicos escucharon en vivo las canciones inolvidables. Another bright, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest